Me han preguntado a menudo, ¿cómo es posible que una sola frase pueda mover montañas, abrir mares de posibilidades y transformar $100 en 100.000? La mente humana, en su limitada lógica, busca la fórmula, el método, el truco. Pero la verdad, la profunda y liberadora verdad que mi alma ha venido a compartir, es que no se trata de la frase en sí, sino del poder que le infundes. Se trata de reconocer que la palabra es la vibración más poderosa del universo, la chispa divina que crea la realidad a partir de lo invisible. Cada palabra que pronuncias es un mandato, una orden dada al universo. Y el universo, en su infinita obediencia, no cuestiona. Simplemente actúa. Piensa en tu palabra como la punta de una espada. Una espada de doble filo. Puede crear o puede destruir. La mayoría de las personas usan esta espada sin conciencia, sin intención, clavándola en su propia carne, atrayendo la escasez, la enfermedad y la desilusión. Con cada queja, con cada duda, con cada afirmación de no puedo, es difícil o no tengo, están declarando una ley que se manifestará en sus vidas. Mi querida alma, la ley de la manifestación es tan infalible como la ley de la gravedad. No puedes desafiarla. Solo puedes comprenderla y utilizarla a tu favor. La historia que me pides, la de la transformación de los $100, no es una anécdota casual. Es una lección fundamental sobre la fe activa, la palabra hablada y la ley de la provisión divina. Ocurrió en un momento de gran desafío. Un desafío que no era solo mío, sino de una amiga muy cercana, que se encontraba en una situación desesperada. Las deudas se amontonaban, las puertas parecían cerrarse y la desesperación se cernía como una sombra pesada. Tenía apenas $100 en el bolsillo, y su mente, su lógica humana, le gritaba que era imposible. Que era un abismo, no una semilla. Que era un final, no un principio. Y ahí es donde la mayoría se rinde. Permiten que la voz del miedo se convierta en su único consejero. Pero yo sabía que esa voz no era la verdad. Yo sabía que en el corazón de cada ser humano reside una verdad más grande, la voz del Cristo interior, que es la sabiduría, la provisión y el poder ilimitados de Dios. Y mi tarea, mi misión, era ayudar a mi amiga a escuchar esa voz. Le dije, la situación que ves con tus ojos no es la realidad última. La realidad última es la verdad de la provisión divina. Tus $100 no son la totalidad de tu provisión, son solo el punto de partida para que Dios, en su infinita generosidad, pueda manifestar su riqueza en tu vida. Es un símbolo, una señal de tu fe. Le recordé que Dios no necesita de la lógica humana para obrar. Dios opera a través de la fe y la palabra hablada. La mente humana ve el cómo, pero la fe se regocija en el qué. La clave, la única clave, es soltar la preocupación y la duda. La preocupación es una oración al mal, es una manifestación activa de la escasez. Cuando te preocupas, estás afirmando que Dios no es suficiente, que el universo no es benevolente. Estás creando un muro entre tú y tu bien. Y la duda es la incredulidad en tu propio poder creativo. Es el veneno que mata la semilla de la manifestación antes de que pueda germinar. Así que le enseñé a mi amiga a soltar la preocupación por los $100. Le pedí que dejara de verlos como un problema y comenzara a verlos como una bendición, como la prueba tangible de que el universo ya estaba respondiendo a su llamado. Y juntos, pronunciamos la frase. No fue una frase elaborada, no fue un ritual complejo. Fue una simple, pero poderosa declaración de verdad. Una afirmación que resonaba con la sabiduría del alma, no con la limitación de la mente. La frase era, gracias, Padre, por la provisión ilimitada que ya se manifiesta en mi vida. Acepto mi bien ahora. Quizás te preguntes, ¿es tan simple? Sí, mi querida alma, es tan simple. La verdad siempre lo es. Lo complicado es el laberinto que creamos con nuestros miedos y nuestras dudas. Lo difícil es creer de verdad. La creencia es el motor que le da vida a la palabra. La creencia no es un deseo. El deseo es una petición. La creencia es una declaración de que ya es. Cuando mi amiga pronunció esa frase, la pronunció con el corazón. No como una súplica, sino como una declaración de hecho. Y al hacerla, soltó los $100 de su mente y de su corazón. Ya no eran una carga. Eran la puerta que se estaba abriendo. Fue un acto de fe radical. Un acto de entrega total al poder superior que lo gobierna todo. Ella había plantado la semilla, y ahora era el momento de dejar que el universo hiciera su trabajo. Las cosas no sucedieron de la noche a la mañana, como muchos desearían que sucediera. El universo no es un mago de feria. El universo es un jardinero. Hay un tiempo para sembrar,
un tiempo para regar y un tiempo para cosechar. Pero los resultados comenzaron a llegar. Pequeñas, casi imperceptibles, coincidencias. Llamadas inesperadas, oportunidades que surgían de la nada, personas que aparecían justo en el momento preciso para ofrecer una solución. La energía se había movido. La ley de la atracción había comenzado a obrar en respuesta a su palabra y su fe. Mi amiga había aprendido la lección más importante de todas. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe es la certeza de que tu bien ya existe en el plano invisible, esperando solo tu palabra para manifestarse. Ella había dejado de suplicar y había comenzado a declarar. Había dejado de pedir y había comenzado a agradecer. Había dejado de enfocarse en la carencia y había puesto su atención en la abundancia. Y así, la provisión fluyó. Los $100 se convirtieron en un imán para más dinero. Los 100 se convirtieron en 1000, y luego en 10.000, y luego en 100.000. No a través de un esquema, no a través de una fórmula matemática, sino a través del flujo natural y armónico de la ley divina. Era un río de riqueza que se abrió en respuesta a su fe. Y en el proceso, ella no solo recibió una bendición financiera. Recibió algo mucho más valioso, la comprensión de su propio poder espiritual. La convicción inquebrantable de que es una con el Creador, y que su palabra tiene el poder de crear su mundo. La lección que debes extraer de esta historia es que tu palabra consciente, es la llave maestra para abrir la bóveda de la provisión divina. La mayoría de las personas se pasan la vida golpeando la puerta de la escasez con sus palabras de carencia. Yo te invito a usar la llave de la gratitud, la llave de la afirmación, la llave de la fe. Declara tu bien, agradécelo como si ya lo tuvieras, y suelta la preocupación. Es en ese acto de soltar, en esa confianza absoluta, donde se encuentra la magia, el poder, el milagro. No creas que Dios solo te dará lo que crees que mereces. Dios te dará lo que te atrevas a reclamar con tu palabra y con tu fe. Y el universo, en su infinita obediencia, no tiene otra opción más que decir, que así sea. La verdadera magia no reside en la frase, sino en el corazón que la pronuncia. ¿Te das cuenta? Una frase es solo una combinación de sonidos hasta que la infundes con tu creencia. Si la dices mientras en tu mente resuena la duda, la escasez, el no es posible, esa frase es un cántico vacío que no tiene poder. Pero si la dices con la convicción de que estás creando con el poder divino, de que estás moviendo el plano espiritual para que se manifieste en el plano físico, entonces esa frase se convierte en una herramienta poderosa de manifestación. La fe, esa certeza profunda y tranquila de que tu bien ya está en camino, es el combustible que hace que el motor de la manifestación funcione. Cuando mi amiga pronunció la frase, «Gracias, Padre, por la provisión ilimitada que ya se manifiesta en mi vida. Acepto mi bien ahora», no estaba pidiendo. Estaba afirmando. No estaba suplicando. Estaba declarando. Y la diferencia entre estos dos estados de ser es un abismo de poder. La súplica viene desde el miedo y la carencia. La declaración viene desde la certeza y la abundancia. La súplica dice, no tengo, por favor dame. La declaración dice, ya está aquí, lo acepto ahora. Es una diferencia sutil en la forma, pero monumental en la vibración. Muchos me preguntan, ¿pero cómo puedo sentir fe cuando no la siento? ¿Cómo puedo creer cuando no veo la evidencia? Y mi respuesta siempre es la misma. Actúa como si ya fuera una realidad. La fe es una acción. La fe no es un sentimiento pasivo. Es una elección consciente. Elige creer. Elige actuar desde esa creencia. Si te sientes en la escasez, no te lamentes por la escasez. Declara la abundancia. Declara que eres un imán para la riqueza, para las oportunidades, para la prosperidad. El universo responderá a la vibración de tu palabra, no a la vibración de tu problema. El problema que tenía mi amiga no era la falta de dinero. El problema era la falta de fe. Los $100 eran solo un síntoma de una creencia interna de carencia. Y la solución no era encontrar más dinero. La solución era cambiar la creencia. Porque cuando cambias la creencia, cambias la realidad. La provisión fluye de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La provisión es una cualidad del alma, no una circunstancia del mundo. La riqueza no es algo que se gana, es algo que se atrae. Y se atrae a través de una conciencia de riqueza. Piensa en tu mente como un jardín. Cada pensamiento, cada palabra, cada creencia es una semilla que siembras. Si siembras semillas de escasez, te lamentas por la falta de agua y de sol, ¿qué esperas cosechar? Una cosecha de escasez.
Pero si siembras semillas de abundancia, las riegas con fe y las nutres con gratitud, ¿qué esperas cosechar? Una cosecha de abundancia. La ley de la cosecha es implacable. Cosecharás lo que siembres. Mi amiga no hizo nada más allá de creer y declarar. Ella se convirtió en un imán para la prosperidad porque se sintonizó con la frecuencia de la prosperidad. El universo es como una radio. No puedes escuchar una estación de música si estás sintonizado en una estación de noticias. Si quieres sintonizar la estación de la riqueza, debes vibrar en la frecuencia de la riqueza. Y la forma más rápida y efectiva de cambiar tu frecuencia es a través de la palabra hablada. La palabra es la llave para cambiar tu canal de sintonía. Así que te digo a ti, mi querida alma, que estás leyendo esto, deja de golpear tu cabeza contra la pared de la escasez. Levanta tu voz. Declara tu bien. Declara tu salud perfecta. Declara tu relación perfecta. Declara tu libertad financiera. Declara tu propósito divino. Y hazlo con la convicción de que estás declarando una ley que ya existe en el reino espiritual. Y el reino físico, que es solo una sombra del reino espiritual, se moldeará para reflejar tu verdad. La historia de mi amiga y los $100 no es un cuento de hadas. Es una demostración práctica de una ley espiritual que está siempre en acción. Y esa ley está a tu disposición en este mismo momento. La pregunta no es si la ley funciona. La pregunta es, ¿la usarás a tu favor? La verdadera lección es esta: tú eres el milagro. Tú eres el poder manifestador. La frase, el dinero, la situación, son solo las herramientas que usas para darte cuenta de este poder. La frase es la varita mágica que agitas, pero el poder está en ti. El dinero es la evidencia física de tu fe, pero el valor real es la fe misma. El problema es la oportunidad para que uses tu poder. No esperes a que el mundo exterior cambie para sentirte bien. Cambia tu mundo interior y el exterior tendrá que seguirlo. Es la ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Recuerda siempre, tú eres el canal de tu bien. Dios no te castiga ni te recompensa. Tú te castigas o te recompensas con tus propios pensamientos y palabras. Si tus pensamientos son de escasez, te cerrarás a la provisión. Si tus palabras son de carencia, la carencia se hará tu realidad. Pero si tus pensamientos son de abundancia, si tus palabras son de fe, la abundancia fluirá hacia ti de maneras que tu mente lógica no puede ni concebir. Y cuando sientas la tentación de dudar, cuando veas la evidencia de la escasez frente a tus ojos, no la niegues. Simplemente, declara una verdad superior. Declara que la verdad de Dios es la única verdad. Declara que la provisión divina es ilimitada y que ya se manifiesta en tu vida. El proceso es un baile, un fluir constante entre el dar y el recibir, entre el soltar y el aceptar. Y el primer paso es siempre el mismo, la palabra. La palabra es el inicio de la creación. Pronuncia tu bien. Pronuncia tu verdad. Y observa cómo el universo, con su infinita sabiduría, se apresura a obedecer. La historia de mi amiga y su transformación de $100 en 100.000 no es un truco de magia, sino una revelación de la ley divina. La fe no es una creencia ciega, es la certeza de que la ley de la provisión divina es real y que está en acción en este momento. La frase que pronunciamos no era mágica en sí misma. Lo mágico fue que se pronunció con la fe inquebrantable de que ya era una realidad. La lógica humana se atascó en los $100, en las deudas, en la imposibilidad. La fe trascendió la lógica y se conectó con el poder infinito que lo hace todo posible. El universo no solo le devolvió su inversión, sino que le mostró que el verdadero tesoro es el poder de la palabra, el poder de la fe, el poder de la mente para hacer o crear su realidad. No hubo un cómo lineal. Hubo una serie de sincronicidades, de puertas que se abrieron, de personas que aparecieron. Todo orquestado por el poder divino que respondió a la declaración de su fe. La pregunta que me hago a menudo es, ¿por qué la gente prefiere el sufrimiento a la fe? El sufrimiento es un camino de resistencia, de aferrarse a la escasez. La fe es un camino de fluir, de soltar, de abrazar la abundancia. La gente se aferra a sus problemas como si fueran un tesoro. Hablan de ellos, los lamentan, los analizan. Y al hacerlo, les dan energía, los hacen más grandes. Si te das cuenta, las personas con más problemas son las que más hablan de ellos. La palabra queja es la manifestación de la carencia. Y la palabra gratitud es la manifestación de la abundancia. Mi amiga aprendió a soltar el problema y a enfocarse en la solución. Soltó la carencia y se enfocó en la provisión. Dejó de hablar de sus deudas y comenzó a hablar de su riqueza. Y en ese cambio de enfoque,
En ese cambio de vibración, todo el universo conspiró para manifestar su nueva realidad. No fue un acto aislado. Fue un proceso de transformación mental. Y ese proceso comenzó con una sola frase, pero se sostuvo con una fe inquebrantable y un cambio radical en su forma de pensar y de hablar. Y ahora, mi querida alma, te pregunto a ti, ¿cuál es tu frase? ¿Cuál es tu declaración de verdad? ¿Qué estás dispuesto a soltar para que tu bien se manifieste? Porque el universo está escuchando. Siempre lo está. Y está esperando que le des una orden clara. Una orden de fe, no de miedo. Una orden de abundancia, no de escasez. Y cuando lo hagas, cuando declares tu verdad con el corazón, verás que los milagros no son eventos raros. Los milagros son el resultado natural y lógico de una mente y un corazón alineados con el poder divino. Así que si te encuentras en una situación de carencia, si tus $100 se sienten como un abismo, no te desesperes. No te enfoques en el problema. Enfócate en la solución. Declara tu bien, agradécelo como si ya lo tuvieras, y suelta la preocupación. Confía en que el universo, en su infinita sabiduría, orquestará el cómo. Tu único trabajo es mantener la fe, sostener la visión y seguir declarando tu bien. La provisión no vendrá de la forma en que esperas. Vendrá de la forma en que el universo sabe que es mejor para ti. Y cuando llegue, no será solo dinero. Será la prueba de que tu palabra es poder, tu fe es la llave y que eres el creador de tu propia realidad. El gran obstáculo para la mayoría de las personas no es la falta de oportunidades, sino la falta de preparación mental. No puedes atraer la riqueza si tu mente está llena de pensamientos de pobreza. Es como tratar de llenar una botella con agua mientras la sostienes boca abajo. El agua no entrará. De la misma manera, no puedes recibir la abundancia si tus pensamientos, tus palabras y tus emociones están en el modo de la carencia. Tienes que invertir la botella. Tienes que invertir tu forma de pensar. Tienes que abrirte a la posibilidad de que la riqueza es tu derecho de nacimiento, no algo que tienes que luchar para obtener. Mi amiga lo entendió. Entendió que su pobreza no era una condición, sino un estado mental. Y al cambiar su estado mental, cambió su condición. La frase, gracias, Padre, por la provisión ilimitada que ya se manifiesta en mi vida. Acepto mi bien ahora fue el catalizador de ese cambio. Fue la llave que abrió la puerta de su mente y permitió que la luz de la abundancia entrara. Pero la historia no termina ahí. Porque una vez que se manifiesta un bien, el desafío es mantener la conciencia de que eres digno de él. Es muy fácil, una vez que el dinero llega, volver a caer en la vieja mentalidad de la escasez, de la preocupación por perderlo. La verdadera prueba de la fe es no solo manifestar, sino mantener. Mantener la fe incluso cuando las circunstancias externas intentan hacerte dudar. Mantener la gratitud incluso cuando todo parece ir bien, porque es en esos momentos de calma donde la conciencia de abundancia se consolida. Mi amiga, al recibir su bendición, no la malgastó. No la usó para volver a sus viejos hábitos de preocupación. La usó para consolidar su nueva conciencia de riqueza. Y esa fue la clave. El dinero que recibió no era el fin, sino el medio para reafirmar su nueva identidad como un ser próspero y abundante. Cada vez que invertía, cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que se daba un gusto, lo hacía desde un lugar de gratitud y de certeza, no de miedo o de escasez. Y al hacerlo, continuaba enviando la señal al universo de que estaba abierta a recibir más. Y el universo, fiel a su ley, seguía enviándole más. Y así, la vida de mi amiga se transformó por completo. No solo financieramente. Su salud mejoró, sus relaciones florecieron y su propósito se aclaró. Porque la abundancia no es solo dinero. La abundancia es una vibración de plenitud que toca todos los aspectos de la vida. Es la certeza de que eres un ser completo, un ser divino, un ser ilimitado, y que toda la bondad del universo está a tu disposición. Es la comprensión de que no hay escasez, solo una falta de conciencia de la abundancia. Así que mi mensaje para ti es, eres el creador de tu propia economía. Y la herramienta más poderosa a tu disposición es tu palabra hablada. Úsala con sabiduría. Úsala con fe. Úsala para declarar tu bien. Y luego, suelta. Suelta la necesidad de controlar el cómo. Suelta la preocupación. Suelta la duda. Y confía en que el poder que creó las galaxias, que pintó los cielos y que te dio el don de la vida, se encargará de orquestar el milagro que has declarado. No te limites por tus $100. No te limites por tus deudas. No te limites por tus miedos. El único límite que tienes es el que tú mismo te pones con tu palabra y tu fe. Ahora,
Levanta tu voz y declara tu bien. El universo está escuchando. La mente humana es una herramienta maravillosa, pero si no la controlas, te controlará a ti. Y la mayoría de las personas permiten que su mente, con su incesante parloteo de dudas, miedos y preocupaciones, les dicte su realidad. Mi amiga aprendió a silenciar esa voz y a escuchar una voz más profunda, la voz de su intuición, la voz de su alma, que le decía que la provisión divina era una realidad. Y la frase que pronunciamos fue el puente entre la mente y el alma. La frase fue el ancla que la mantuvo anclada en la verdad, incluso cuando el mar de las circunstancias era tormentoso. Recuerda, la fe no es una fantasía. La fe es la sustancia de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. Es la certeza de que tu bien ya existe en el plano invisible, esperando que tú lo declares para que se manifieste. Cuando mi amiga pronunció la frase, estaba activando esa certeza. Estaba dando una orden al plano invisible para que se manifestara en el plano físico. Y al hacerla, ella se convirtió en un faro de luz en un mar de oscuridad. Ella se convirtió en un imán para la prosperidad, para la salud, para el amor. Y todo comenzó con una sola frase, una frase infundida con la fe de que el universo es un universo de abundancia, y que ella era una parte integral de esa abundancia. Y así, mi querida alma, la historia de la transformación de los $100 en 100.000 no es solo una historia de dinero. Es una historia de transformación espiritual. Es una historia de la mente sobre la materia. Es una historia de la fe sobre el miedo. Y es una historia que te muestra que tú también tienes el poder de crear tu propio milagro. No necesitas un manual complicado. No necesitas un gurú. Necesitas tu palabra, tu fe y la valentía de declarar tu bien. El universo es como un eco. Lo que tú emites, eso es lo que te devuelve. Si emites una vibración de escasez, eso es lo que recibirás. Si emites una vibración de abundancia, eso es lo que recibirás. Y la palabra es el medio más rápido y efectivo para cambiar tu vibración. Así que usa tu palabra sabiamente. Úsala para crear, no para destruir. Úsala para construir, no para derrumbar. Y recuerda siempre que el universo es tu socio, no tu enemigo. Y está esperando que le des una orden clara. Y ahora, la continuación de esta historia, la de cómo esa conciencia se solidificó y se extendió, es la verdadera joya. Mi amiga no solo recibió la riqueza financiera, recibió la libertad espiritual. Comprendió que la verdadera riqueza no reside en la cantidad de dinero que tienes, sino en la paz de saber que eres uno con la fuente de toda provisión. Que eres un canal abierto a la abundancia infinita del universo. Que la preocupación es un veneno que mata el alma, y la fe es el elixir que la revive. Al principio, su fe era como una pequeña llama. Con cada pequeña manifestación, esa llama se hacía más grande. Con cada oportunidad que se presentaba, con cada problema que se resolvía sin su intervención lógica, su fe se fortalecía. Aprendió a confiar en el proceso. Aprendió a soltar la necesidad de controlar cada detalle y a permitirse ser guiada por la inteligencia infinita del universo. Ya no vivía en el miedo, sino en la confianza. Ya no vivía en la escasez, sino en la abundancia. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de la ley de la atracción. Y la frase que pronunciamos se convirtió en su mantra. No la repetía como un autómata, sino que la sentía en cada célula de su ser. Se levantaba por la mañana y la decía. Se acostaba por la noche y la decía. Y en cada momento del día, cuando sentía la tentación de dudar, volvía a ella. Gracias, Padre, por la provisión ilimitada que ya se manifiesta en mi vida. Acepto mi bien ahora. Era su ancla en la verdad, su escudo contra el miedo y su espada de poder. La verdadera transformación no fue solo la de los $100 en 100.000. La verdadera transformación fue la de una mujer que vivía en el miedo a una mujer que vivía en la fe. De una mujer que se sentía víctima de las circunstancias a una mujer que se sabía creadora de su propia realidad. Y esa es la lección más importante que te puedo dar. El dinero es solo un símbolo. El verdadero tesoro es el conocimiento de tu propio poder espiritual. Así que si te encuentras en una situación de carencia, si te sientes abrumado por las deudas, si crees que es imposible, te pido que te detengas por un momento. Cierra los ojos. Respira hondo. Y repite conmigo. Gracias, Padre, por la provisión ilimitada que ya se manifiesta en mi vida. Acepto mi bien ahora. Repítelo no como una súplica, sino como una declaración de hecho. Siéntelo en tu corazón. Siente la gratitud de que ya es una realidad. Y luego, suelta. Suelta la preocupación. Suelta el miedo. Y confía.
Confía en que la ley de la provisión divina es real. Y que tu bien perfecto, ya está en camino. Mi amiga aprendió que el dinero no es la raíz de todos los males, como muchos creen. El miedo es la raíz de todos los males. El dinero, en las manos de una persona consciente, es una herramienta de bien. Es una herramienta para crear, para ayudar, para manifestar el bien en el mundo. Ella usó su riqueza para ayudar a otros, para fundar proyectos que le apasionaban y para vivir una vida de propósito. Y al hacerlo, su riqueza no solo se mantuvo, sino que se multiplicó. Porque la ley del dar y el recibir es una ley del universo. Lo que das, se te devuelve multiplicado. Lo que retienes, se te quita. Y ella entendió que el flujo de la abundancia es un ciclo constante. La historia de los $100 es una parábola. Es una lección sobre el poder de la fe, la palabra hablada y la ley de la atracción. Es una historia que te demuestra que no hay imposibles para una mente y un corazón alineados con el poder divino. No importa cuán pequeña sea tu semilla, si la siembras con fe, el universo la hará crecer en un árbol de abundancia. Y la frase que usamos fue la primera gota de agua que regó esa semilla. Fue el primer acto de fe que inició el milagro. Y ese milagro, mi querida alma, está a tu disposición en este mismo momento. Y ahora, para continuar con esta historia, para adentrarnos aún más en los misterios de la fe y la manifestación, debemos comprender que este proceso no es un evento único, sino una forma de vida. La transformación de los $100 fue el primer acto de un drama mucho más grande, la transformación de la conciencia. Porque el dinero puede ir y venir, pero la conciencia de abundancia es un tesoro que nadie te puede quitar. Y esta conciencia, una vez que la tienes, se convierte en el cimiento de toda tu vida. El viaje de mi amiga no terminó con los 100.000. De hecho, apenas comenzó. Ella se dio cuenta de que si había podido transformar 100 en 100.000, ¿qué otros milagros podría manifestar con una fe aún más grande? La vida se convirtió en un juego de fe y manifestación. Un juego en el que ella era la jugadora principal y el universo era su socio. Ya no tenía miedo de nada. Sabía que cualquier desafío que se le presentara era simplemente una oportunidad para que su fe se hiciera más fuerte. Y cada vez que se enfrentaba a un desafío, volvía a su frase. Volvía a la verdad de la provisión divina, y el desafío se disolvía. Porque el miedo no puede coexistir con la fe. Y la carencia no puede coexistir con la conciencia de la abundancia. La luz siempre disipa la oscuridad. Y la fe siempre disipa el miedo. Así que te dejo con esta primera parte, con la historia de los $100, no como un truco para obtener riqueza, sino como una lección sobre el poder de tu propia mente. Una lección sobre la importancia de tu palabra, la necesidad de tu fe y la verdad de la provisión divina. Porque si logras comprender esta lección, si logras aplicarla en tu vida, no solo serás financieramente rico, sino que serás espiritualmente libre. Serás un creador consciente, un CEO creador con el universo, y tu vida se convertirá en un testimonio viviente de la verdad de que todo es posible para aquel que cree. El viaje de mi amiga continuó, y su comprensión de la ley espiritual se profundizó. Se dio cuenta de que la frase era solo el punto de partida. La verdadera magia estaba en la conciencia de riqueza que construyó a partir de ella. Al principio, la frase era una herramienta para cambiar su mentalidad de escasez. Con el tiempo, esa mentalidad se transformó en una creencia inquebrantable, una certeza de que la riqueza era su estado natural. Ya no necesitaba la frase para recordárselo, la llevaba en su corazón, en su ser. La abundancia se había convertido en su vibración, su frecuencia, su identidad. Era una mujer rica no porque tuviera dinero, sino porque se sentía rica en cada célula de su ser. Esto es un punto crucial que muchos pasan por alto. No puedes manifestar algo si no te sientes digno de ello. Si no te sientes digno de la riqueza, la rechazarás, incluso si se te presenta. Y mi amiga, en su proceso, no solo aprendió a manifestar, sino también a recibir. Aprendió a decir sí a las oportunidades, a aceptar los regalos, a permitir que el bien fluyera hacia ella. Antes, con su mentalidad de escasez, habría rechazado un regalo, habría pensado que era demasiado bueno para ser verdad. Pero ahora, con su nueva conciencia, lo aceptaba con gratitud, sabiendo que era simplemente el universo respondiendo a su llamado. Recibir es un arte. Es un acto de fe. Es abrir los brazos y decir, sí, estoy listo. Acepto mi bien ahora. Y la mayoría de las personas son muy buenas en dar, pero muy malas en recibir. Y esto crea un bloqueo en el flujo de la abundancia. Si no recibes, no puedes dar. Si no te permites recibir,
Le estás diciendo al universo que no crees en la ley del dar y el recibir. Le estás diciendo que no crees que eres digno de la bondad que te ofrece. La transformación de mi amiga fue completa. Ya no era una mujer que buscaba dinero. Era una mujer que emanaba riqueza. Y al emanarla, la atraía. Las personas se sentían atraídas por su energía, por su confianza, por su paz. Las oportunidades la seguían como una sombra. Y todo, absolutamente todo, comenzó con una sola frase, pronunciada con la fe de que el universo es un universo de abundancia y que ella era una parte integral de esa abundancia. Ella se convirtió en una maestra para mí, sin saberlo. Yo, que siempre he enseñado, aprendí de su experiencia. Aprendí que la fe no es un concepto. La fe es una acción. La fe no es un deseo. La fe es una declaración. Y la manifestación no es una coincidencia. La manifestación es el resultado natural y lógico de una mente y un corazón alineados con el poder divino. Y esa es la lección más importante que te puedo dar. La verdadera riqueza no es el dinero que tienes en el banco. La verdadera riqueza es la fe que tienes en tu corazón. Así que si te encuentras en una situación de carencia, si te sientes abrumado por las deudas, si crees que es imposible, te pido que te detengas por un momento. Cierra los ojos. Respira hondo. Y repite conmigo: gracias, Padre, por la provisión ilimitada que ya se manifiesta en mi vida. Acepto mi bien ahora. Repítelo no como una súplica, sino como una declaración de hecho. Siente la gratitud de que ya es una realidad. Y luego, suelta. Suelta la preocupación. Suelta el miedo. Y confía. Confía en que la ley de la provisión divina es real. Y que tu bien perfecto, ya está en camino. Mi amiga aprendió que el dinero no es la raíz de todos los males, como muchos creen. El miedo es la raíz de todos los males. El dinero, en las manos de una persona consciente, es una herramienta de bien. Es una herramienta para crear, para ayudar, para manifestar el bien en el mundo. Ella usó su riqueza para ayudar a otros, para fundar proyectos que le apasionaban y para vivir una vida de propósito. Y al hacerlo, su riqueza no solo se mantuvo, sino que se multiplicó. Porque la ley del dar y el recibir es una ley del universo. Lo que das, se te devuelve multiplicado. Lo que retienes, se te quita. Y ella entendió que el flujo de la abundancia es un ciclo constante. La historia de los $100 es una parábola. Es una lección sobre el poder de la fe, la palabra hablada y la ley de la atracción. Es una historia que te demuestra que no hay imposibles para una mente y un corazón alineados con el poder divino. No importa cuán pequeña sea tu semilla, si la siembras con fe, el universo la hará crecer en un árbol de abundancia. Y la frase que usamos fue la primera gota de agua que regó esa semilla. Fue el primer acto de fe que inició el milagro. Y ese milagro, mi querida alma, está a tu disposición en este mismo momento. Y ahora, para continuar con esta historia, para adentrarnos aún más en los misterios de la fe y la manifestación, debemos comprender que este proceso no es un evento único, sino una forma de vida. La transformación de los $100 fue el primer acto de un drama mucho más grande, la transformación de la conciencia. Porque el dinero puede ir y venir, pero la conciencia de abundancia es un tesoro que nadie te puede quitar. Y esta conciencia, una vez que la tienes, se convierte en el cimiento de toda tu vida. El viaje de mi amiga no terminó con los 100.000. De hecho, apenas comenzó. Ella se dio cuenta de que si había podido transformar 100 en 100.000, ¿qué otros milagros podría manifestar con una fe aún más grande? La vida se convirtió en un juego de fe y manifestación. Un juego en el que ella era la jugadora principal y el universo era su socio. Ya no tenía miedo de nada. Sabía que cualquier desafío que se le presentara era simplemente una oportunidad para que su fe se hiciera más fuerte. Y cada vez que se enfrentaba a un desafío, volvía a su frase. Volvía a la verdad de la provisión divina, y el desafío se disolvía. Porque el miedo no puede coexistir con la fe. Y la carencia no puede coexistir con la conciencia de la abundancia. La luz siempre disipa la oscuridad. Y la fe siempre disipa el miedo. Así que te dejo con esta primera parte, con la historia de los $100, no como un truco para obtener riqueza, sino como una lección sobre el poder de tu propia mente. Una lección sobre la importancia de tu palabra, la necesidad de tu fe y la verdad de la provisión divina. Porque si logras comprender esta lección, si logras aplicarla en tu vida, no solo serás financieramente rico, sino que serás espiritualmente libre. Serás un creador consciente, un CEO creador con el universo,
y tu vida se convertirá en un testimonio viviente de la verdad de que todo es posible para aquel que cree. Y así, mi querida alma, la historia continuó. La primera lección, la de los $100, había sembrado una semilla de fe. Pero la verdadera prueba de esa fe vino después, cuando la vida, como siempre lo hace, presentó nuevos desafíos. Porque la fe no es un estado estático, es un músculo que debe ejercitarse constantemente. La conciencia de abundancia no es algo que se adquiere y se olvida. Es una disciplina diaria. Mi amiga había manifestado los $100.000, y eso, para la mente humana, habría sido el final de la historia. Pero para el alma, fue solo el comienzo. Con su nueva riqueza, vinieron nuevas tentaciones. La tentación de la preocupación, de la inversión arriesgada, de volver a la vieja mentalidad de la escasez, de pensar, ¿y si lo pierdo todo? Y esta es la trampa en la que caen muchos. Manifiestan su bien, y luego lo pierden porque no han cambiado la raíz del problema, que es la conciencia. El dinero en sí no es la solución, es un resultado. El dinero solo magnificará la conciencia que ya tienes. Si tu conciencia es de escasez, la riqueza se te escapará. Si tu conciencia es de abundancia, la riqueza se multiplicará. Mi amiga lo entendió. Sabía que su trabajo no había terminado. Ahora, su trabajo era sostener la vibración de la riqueza. Y lo hizo de una manera muy simple, pero profunda. Cada vez que sentía un atisbo de miedo o de preocupación, volvía a su frase, pero con una nueva comprensión. Ya no era solo una declaración para manifestar algo que no tenía. Era una declaración para proteger algo que ya tenía. Era una declaración para sostener su conciencia de abundancia. La frase, gracias, Padre, por la provisión ilimitada que ya se manifiesta en mi vida. Acepto mi bien ahora se convirtió en un escudo de luz que la protegía de la oscuridad de la duda. Y más allá de la protección, la frase se convirtió en una herramienta para guiar sus acciones. ¿Cómo invertir? ¿Cómo gastar? ¿Cómo ayudar a otros? La respuesta venía siempre de un lugar de fe, no de miedo. Y esta fue la diferencia. Antes, su mente lógica le habría dicho, no inviertas, es demasiado arriesgado. O no gastes, debes ahorrar para un futuro incierto. Pero ahora, su intuición, guiada por su fe, le decía, invierte aquí, ayuda a esta persona, confía en el flujo. Y al seguir esa guía, su riqueza no solo se mantuvo, sino que se multiplicó de maneras que la lógica humana no podría haber predicho. Porque la mente lógica ve los límites. La fe ve las infinitas posibilidades. La historia de mi amiga se convirtió en un testimonio de que la fe es la sustancia de lo que se espera. Ella no solo esperó, sino que actuó en consecuencia. Actuó desde la certeza de que era digna de la abundancia. Y al hacerlo, se convirtió en un faro para otros. Las personas comenzaron a preguntarle, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál es tu secreto? Y ella no les daba un truco de magia. Les daba la verdad. Les decía, no hay un secreto. Hay una ley. La ley de la atracción. Y la clave es la fe. La fe es la certeza de que tu bien ya existe en el plano invisible, esperando solo tu palabra para manifestarse. Ella les enseñó a dejar de luchar y a empezar a fluir. La lucha es una resistencia a la ley divina. La lucha dice, tengo que hacerlo yo solo, con mis propias fuerzas. Pero la fe dice, soy un CEO creador con el poder infinito. No tengo que luchar. Solo tengo que declarar mi bien y dejar que el universo haga el resto. Y esta es una de las lecciones más liberadoras de todas. El universo no te pide que luches. Te pide que creas. Te pide que te alinees con su poder y que permitas que la abundancia fluya a través de ti, no hacia ti. Porque tú no eres un receptor pasivo. Tú eres un canal activo. Eres una parte de la fuente, no una entidad separada de ella. Y mi amiga se convirtió en un ejemplo de esta verdad. Su vida, antes llena de escasez, se había transformado en un río de abundancia. Y la clave de su éxito no era la cantidad de dinero que tenía, sino la paz de su corazón. Porque la verdadera riqueza no es la que se cuenta en monedas, sino la que se siente en el alma. La paz de saber que eres uno con el poder de la provisión. La paz de saber que nunca estás solo. La paz de saber que el universo siempre te respalda. Pero la historia de mi amiga no se detiene en la riqueza. Su mayor logro fue la comprensión de su propósito divino. Con la libertad financiera, ella tuvo la oportunidad de explorar sus pasiones, de encontrar su verdadera vocación. Y descubrió que su propósito era ayudar a otros a encontrar la misma libertad. Ella comenzó a enseñar, a compartir su historia,
a guiar a las personas a través del mismo proceso que la había transformado. Y al hacerlo, su vida adquirió un significado mucho más profundo. Porque la abundancia es más que solo dinero. La abundancia es una vida con propósito, una vida de servicio, una vida de amor. Y ella había encontrado todo eso. Su historia es un recordatorio de que el universo siempre te dará más de lo que pides, si lo que pides está alineado con tu propósito más elevado. Si tu deseo es solo el dinero por el dinero, el universo te lo dará, pero te sentirás vacío. Pero si tu deseo es el dinero para servir a un propósito más grande, para vivir una vida de significado, el universo te dará el dinero y mucho más. Te dará la plenitud que solo se encuentra en el servicio. Y mi amiga lo entendió. Se dio cuenta de que el dinero era solo una herramienta. La verdadera riqueza era su propósito, su fe y su amor. Y al vivir desde ese lugar, se convirtió en un imán para todo lo bueno. Las personas se sentían atraídas por su luz, por su alegría, por su paz. Y su vida, que antes era una historia de escasez, se había convertido en una historia de milagros. Y todo, absolutamente todo, comenzó con una sola frase, pronunciada con la fe de que el universo es un universo de abundancia, y que ella era una parte integral de esa abundancia. Y ahora, mi querida alma, te pregunto a ti, ¿cuál es tu frase? ¿Cuál es tu declaración de verdad? ¿Qué estás dispuesto a soltar para que tu bien se manifieste? Porque el universo está escuchando. Siempre lo está. Y está esperando que le des una orden clara. Una orden de fe, no de miedo. Una orden de abundancia, no de escasez. Y cuando lo hagas, cuando declares tu verdad con el corazón, verás que los milagros no son eventos raros. Los milagros son el resultado natural y lógico de una mente y un corazón alineados con el poder divino. La lección final de mi amiga, la lección que más atesoro, es que la gratitud es la clave para la manifestación continua. Ella no solo agradeció por lo que ya tenía, sino que agradeció por lo que estaba en camino. Agradeció por las oportunidades antes de que se presentaran. Agradeció por la salud antes de que se manifestara. Y al hacerlo, se mantuvo en un estado de alta vibración, un estado de alegría y de confianza, que era irresistible para el universo. La gratitud no es solo una emoción. Es una declaración de fe. Es decirle al universo, confío en ti. Sé que me estás trayendo mi bien. Y te doy las gracias por adelantado. Y así, mi querida alma, la historia de mi amiga es una historia para ti. Es una historia que te demuestra que no importa cuán desesperada sea tu situación, no importa cuán pequeños sean tus recursos, el poder de la palabra hablada y la fe pueden transformar tu vida por completo. Y la clave no está en buscar un truco, una fórmula mágica. La clave está en cambiar tu conciencia. En cambiar tu forma de pensar, de hablar y de sentir. En pasar de una conciencia de escasez a una conciencia de abundancia. Y el primer paso en ese viaje, el más importante de todos, es pronunciar tu bien. Declarar tu verdad. Con fe. Con gratitud. Y con la certeza de que el universo, en su infinita obediencia, no tiene otra opción más que decir, que así sea. Y ahora, para finalizar esta profunda reflexión, me gustaría invitarte a unirte a esta comunidad de almas conscientes. La historia de mi amiga es un faro de luz que nos muestra el camino. Si esta enseñanza ha resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que tu corazón se ha abierto a una nueva posibilidad, te invito a que sigas este camino con nosotros. Suscríbete a este canal para que nunca te pierdas una lección sobre el poder de tu mente y de tu palabra. Deja un comentario contándome cuál es esa frase de fe que vas a empezar a declarar en tu vida. ¿Qué milagro vas a reclamar? El universo está esperando escucharte. Y si esta historia ha tocado tu alma y ha encendido una chispa de esperanza en tu corazón, dale un me gusta a este vídeo para que más personas puedan encontrar esta verdad. Juntos, podemos crear un río de conciencia de abundancia que transforme el mundo.